Reciban un saludo cordial, apreciados hermanos y amigos que se conectan con nosotros a través de este canal. Esperamos que Dios les bendiga ricamente en este sábado de tarde, que hayan pasado también una mañana muy bendecida de adoración en comunión con Dios. Empezamos un nuevo trimestre de estudio, en esta ocasión estudiando el libro de Éxodo. Y para esta semana en particular iniciamos el viaje del Éxodo con un capítulo muy interesante sobre la vida del pueblo de Israel antes de ser oprimido, durante la opresión y posteriormente su liberación. Si has tenido momentos en tu vida en los cuales te has sentido solo, te has visto sin salida, has sentido que no te escuchan, no se escuchan tus clamores, déjame decirte que esta lección es para ti. Porque en medio de los momentos difíciles, en los momentos más duros de opresión, Dios siempre escribe tu historia. Esto es Lecciones de Escuela Sabática con propósito. De la Biblia al corazón, de la lección a la acción. Bienvenidos. Quiero invitarles a hacer una oración para abrir la palabra de Dios. Querido Dios, en esta tarde de sábado, nuevamente reafirmamos nuestra decisión de ser fieles a ti y pedimos que liberes, Señor, a cada alma que esté sufriendo la opresión del pecado o de cualquier índole que en este momento ataca a su vida y puedas darnos, Señor, la victoria y la liberación. Lo pedimos por el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis apreciados hermanos, la lección de esta semana tiene por título Opresión, antecedentes y el nacimiento de Moisés. Quiero aclarar o destacar más bien que Éxodo, la palabra Éxodo tiene dos significados. Si lo tomamos de la raíz hebrea significa nombres, tal y como empieza el libro de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Pero si lo tomamos desde el griego, la misma palabra significa salida, haciendo alusión a la liberación que tendría el pueblo de Israel. Ahora, para ubicarnos dentro de este contexto del estudio, fíjense que el libro de Éxodo tiene el primer capítulo, que es el que narra la historia del pueblo de Israel desde que llegó a Egipto cuando José era gobernador en Egipto. Esos últimos momentos del libro de Génesis ahora se retoman en el Éxodo y prácticamente en el capítulo 1 ocurre más o menos unos 430 años. Mientras que en el capítulo 2 ya narra lo que es el nacimiento de Moisés y rápidamente una tercera etapa que vamos a explorar más adelante en la vida de Moisés. Pero son capítulos cortos. El libro del Éxodo realmente se ocupa mucho de toda la peregrinación del pueblo de Israel. Así que vamos a entrar rápidamente a la primera sección, lo que sería correspondiente a la sección del día domingo, el pueblo de Dios en Egipto. Dice la Biblia en el versículo 7 del capítulo 1 del Éxodo: los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dios cumple sus promesas. No tengamos duda. A veces dudamos porque nosotros incumplimos nuestras promesas, tanto hacia nuestros semejantes como hacia Dios mismo. Pero Dios cumple sus promesas. Veamos cómo se cumple la promesa. Versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Cuando llegó Jacob con su familia y que Faraón les entregó una tierra para que habitaran allí y pastorearan sus rebaños, eran 70 los miembros de la familia. Pero en ocasión del Éxodo, cuando salen, la escritura dice que eran más o menos 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Si sumamos las mujeres y sumamos los niños, tendríamos más o menos 2 millones de personas por bajo.
Entonces Dios cumple sus promesas. Recordemos que Dios le había prometido a Abraham una simiente como las estrellas del cielo, como la arena del mar, y esto era solo el comienzo de lo que ocurriría. Entonces, este es el contexto. Un pueblo que llega a habitar en Egipto, un faraón que le entrega tierras, José, quien vive muchos años allí, pero después dice la escritura que el faraón no conocía a José y empieza a ser oprimido el pueblo. Los eruditos bíblicos más o menos acuerdan que Israel vivió en paz unos 180 a 200 años y que fue esclavo, es decir, llegaron al reino de Egipto faraones que no conocían a José ni conocían a Israel. Además vieron cómo ese pueblo crecía y crecía y lo vieron como una amenaza potencial para su dominio, para su reino. Así que ese tiempo de opresión, cuando se convierten en esclavos, es aproximadamente entre 200 a 250 años. Esas son las dos etapas del pueblo de Israel, allí en Egipto. Ahora, el capítulo 1 llama muchísimo la atención porque estando en esa etapa difícil y penosa de la esclavitud, en la cual todos tienen que empezar a trabajar para el gobierno de los egipcios, hay un asunto que se complica, porque entre más los oprimen, más se multiplican, dice el versículo 12. Crecían en gran manera y los egipcios temían a los hijos de Israel. Así que amargaron su vida, se la pusieron más difícil cada vez, pero aún así este pueblo seguía creciendo, porque tenía la bendición de Dios. Queridos hermanos, no temamos si somos fieles a Dios. No temamos si lo que nos rodea parece contrario, si nuestros sentidos nos dicen algo distinto, si hay un peligro amenazante. No temamos, no tengamos miedo, porque la promesa de Dios siempre se cumple. Las palabras de Dios son fieles. Y entonces viene una parte interesante en la lección, y es cómo el pueblo de Israel es sentenciado a muerte, prácticamente. Parece ser que bajo el gobierno de uno de estos faraones se decide dar un decreto de muerte. Por lo menos eso dice aquí el versículo 16. Cuando asistáis a las hebreas, es la orden de Faraón, en sus partos y veáis el sexo, si es hijo matadlo y si es hija, entonces viva. Consecutivamente a través de la historia hemos visto cómo Satanás se ensaña contra los justos. Y aquí utiliza a Faraón como su instrumento para ejecutarlos, para que todos los bebés varones mueran. Pero esto no era coincidencia. Satanás estaba detrás de ese plan, porque Satanás sabía que Dios no iba a dejar a su pueblo allí en la servidumbre, que Dios iba a cumplir su promesa, previendo que sería por un varón, entonces manda matar a todos los varones. ¿No se parece esto a lo que hizo Herodes en ocasión del nacimiento de Jesús? Otra vez Satanás tratando de entorpecer, de dañar el plan de Dios. Pero como ya hemos mencionado en repasos anteriores y como lo hemos podido ver a través del estudio de la palabra de Dios, Dios siempre está un paso adelante, porque Dios lo conoce todo y el enemigo no. Por lo tanto, aunque se da esa orden, al parecer, estas mujeres no cumplen la orden. Las parteras se niegan a obedecer esa orden. ¿Saben por qué? Dice la Biblia, las parteras temieron a Dios en el versículo 17. Y luego cuando el faraón las llama y les dice, ¿por qué no están cumpliendo la orden? Ellas dicen que nosotros llegamos y ya ellas han tenido sus hijos, no los podemos matar. Qué lección tan bonita encontramos aquí. Hermanos, no importa la posición que tengamos, no importa lo sencillo de tu trabajo, de tu puesto, de tu rango, podemos hacer mucho en manos de Dios. Estas mujeres eran parteras, ni siquiera estaban
en un sitio alto de dominio, de poder en Egipto. Eran simples parteras, pero temían a Dios y Dios las usó para que se cumpliera su promesa. A la contraorden del rey, Dios les dice, no, no matarás. Temían a Dios. Entonces, la Biblia sigue narrando que 21, versículo 21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanos, qué hermoso evangelio tenemos. Cuando somos fieles a Dios, Dios nos prospera. Dios nos prospera. No esperemos que la prosperidad siempre sea material. A veces la prosperidad espiritual es mucho mejor, ¿no les parece? Porque ¿qué sería de nosotros si Dios nos prosperara solamente materialmente? Y entonces nos ocurriese como a Job. Viene Satanás y destruye todo. ¿En qué queda nuestra fe? ¿Cuán importante es que Dios prospere nuestra vida espiritual? Y seguramente así lo hace con todos nosotros cuando somos fieles a Él. Pero dicho esto, versículo 22. Ahora dice Faraón, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad. ¿Qué orden tan dura? Pongámonos por un momento en ese contexto. Las parteras deciden no obedecer al faraón. Dios prospera a las parteras y también a los hijos que estaban naciendo por parte de los israelitas. Pero ahora hay la orden de echar al río a todo varón, a todo niño que nazca. Parece que ya no eran solo las parteras, cualquier egipcio podía hacerlo. Y aquí se complica, porque el enemigo siempre nos quiere poner contra la espada y la pared, dejarnos sin aire, sin respiración, para ver si en ese último segundo negamos a Dios y nos apartamos de la fe. Y dice el capítulo número 2 del libro de Éxodo que un varón de la familia de Leví conoce a una mujer, a quien toma, de Leví también, concibe y da a luz un hijo, y entonces, al ver que era niño, lo esconde 3 meses. Imaginémonos por un momento la tensión de ser una mujer embarazada en esta época. En una época en la que tú no tenías la posibilidad de saber si era niño o niña porque no habían ecografías, es pensar, ay, cuando nazca, y si es niña, ay, se salvará, ojalá sea niña. Yo creo que todas las madres hebreas anhelaban que fuese niña, porque ¿quién quisiera desprenderse de su hijo tan pronto nace? ¡Qué crueldad! Y en este caso, me imagino a Jocabet esperando allá con sus dolores cuando le dicen, es niño. La veo respirando hondo y diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Ella no sabía que este niño, era un niño especial. Era el niño que Dios enviaba para libertar a su pueblo. Y como Dios siempre cumple sus promesas, conocemos la historia. 3 meses escondido en una arquilla, hasta que un día la corriente parece que arrastra a esa pequeña barquita, a ese canastito flotante, y una mujer del palacio del faraón observa el canasto, curiosamente se acerca, ve que es un niño y ese niño la enamora. Así que ella decide tomarlo y salvarlo. Otra mujer en contra de la orden del faraón. Queridos hermanos, cuando Dios tiene un plan, nadie ni nada lo pueden detener. Hay personas que aún hoy en día, con las cosas que están ocurriendo, ponen en duda si Cristo vendrá, si realmente su promesa se cumplirá, si será cierto eso de las cosas que han de ocurrir antes de que Cristo venga. Pero quiero decirle a estos y a ustedes que Dios no puede ser detenido. Sus planes se llevan a cabo de forma
perfecta en el tiempo correcto. Así que si Dios no ha cumplido alguna promesa contigo, espera, confía, que Dios tiene el tiempo especial. Sigue diciendo la lección de esta semana, maravillosa historia que todos yo creo que conocemos desde niños, porque es una historia muy linda, la que nos congrega aquí alrededor de la palabra del Señor, que una vez Moisés llega a la corte de Faraón, pues empieza a ser educado en la corte de Faraón. ¿Saben? Qué curioso que cuando esta mujer toma al niño, le pone por nombre Moisés. Versículo 10 del capítulo 2. Porque de las aguas lo saqué. Como si Dios dijera, voy a salvarte a ti de la misma manera que voy a sacar al pueblo de Israel, es decir, a través. Entonces, nótese cómo aquí podemos entender esa relación que Dios hace entre el Salvador y la forma en que va a salvar a su pueblo. Van a cruzar a través de un mar y Dios salva a Moisés, el libertador, justo de las aguas. Qué relación tan bonita, sobre todo cuando vemos que en la Biblia las aguas significan muchedumbres, multitudes, y por lo general Satanás utiliza ese poder humano para entrar en conflicto y destruir al pueblo de Dios, pero Dios lo libera de una y otra vez. Aquí, por medio de unas manos que no debían hacerlo, que no tenían por qué salvar, lo salva. Contra todos los pronósticos, alguien de la misma cúpula de Faraón salva a Moisés. Y luego no hay problema. Voy a abrir el mar, dice Dios. No tengo problema que pasen por el lecho del mar. Porque recuerden, Dios siempre cumple sus promesas. Así que cuando nace Moisés, prácticamente nace la esperanza. Moisés, salvado de las aguas. Qué bello tuvo que ser ese momento cuando la madre de Moisés, Jocabet, se entera que Moisés ha sido salvado. Ya para su corazón de palpitar tan fuerte todos los días, que no lo vayan a encontrar, que no lo vayan a encontrar. De hecho, le decía a su hermanita, vigílalo, vigílalo. Pero qué bello es aún más lo que Dios hace. Cómo Dios hace que el niño retorne a casa y sea su propia madre la que lo enseñe durante sus primeros años, porque Dios sabía que en la corte del faraón no iban a darle los principios cristianos, pero en casa sí. Quiero felicitar a todas las madres, a todos los padres que aún creen en la educación adventista, ¿saben? Porque aún con todos los defectos, allí se enseñan los principios de la Biblia. Y muchas veces en casa no hay el tiempo ni la disposición para enseñarle a nuestros hijos. Entonces la iglesia se queda corta, pero cuando los chicos van por lo menos a la escuela, al colegio, todos los días, por lo menos allí tienen esa accesibilidad a la palabra de Dios, a la oración, al contacto con las cosas de Dios. Y esta mujer, Jocabet, se esmera hasta el momento que más puede y educa a Moisés de la mejor manera. Luego Moisés en la corte del rey, entonces es educado, obviamente, de acuerdo con las leyes, de acuerdo con el idioma también de los egipcios y con todas las ciencias que existían en esa época, porque Moisés se convierte en un personaje muy importante en el reino. Pero la historia tiene un giro inesperado, porque cuando ya Moisés está grande, cuando ya Moisés crece, aún no cumple los 40 años, sus primeros 40 años de vida, ahora va a venir la segunda etapa de su historia. Moisés ni la imagina. Pero dice la historia en el mismo capítulo 2, porque todo está aquí cerca, que Moisés observó en el versículo 11, que hacían tareas duras sus hermanos. Y de pronto, en una de esas reuniones o en uno de esos campos de trabajo tan fuertes donde tenían que trabajar los israelitas, observó que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Moisés ya sabía que era hebreo. Seguramente en la corte también lo sabían.
Entonces el versículo dice que miró a todas partes y viendo que no parecía nadie por allí, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es muy probable que Moisés hubiese sabido que él había sido llamado para salvar a su pueblo. Cuán complicado es, hermanos, cuando queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio intelecto, pensando que nuestra capacidad es suficiente. Y utilizamos los métodos nuestros cuando Dios tiene sus métodos ya probados y diseñados. Y Moisés quiso decir, yo voy a ayudar a que esto se termine pronto. Voy a empezar matando a este para que me tengan miedo y seguramente después voy a matar más. No sé qué pasó por su cabeza, pero fue una mala jugada ante Dios y ante el faraón, porque rápidamente llegaron los informes al palacio y seguramente le dijeron, y no solo eso, no solo lo mató, dicen que va a convocar a todo su pueblo y que va a venir contra nosotros y nos va a destruir y nos va a quitar el reino. Eso no le gusta a Faraón y se enfurece Faraón y entonces procura matar a Moisés y da otra orden para que Moisés sea muerto. Una persona, un hombre, que desde el nacimiento es perseguido, pero ahora cuando es grande, cuando es adulto, cuando está cerca incluso de llegar a ser un faraón, ahora es sentenciado a muerte y por ende condenado al exilio. Así que Moisés tiene que huir. Y aquí termina la primera etapa de la vida de Moisés. Ahora déjame decirte algo. Muchas veces pensamos que cuando cometemos un error, por grande que sea, Dios nos olvida, Dios nos abandona, ya no somos dignos. Pero la historia de Moisés no nos muestra eso. La historia de Moisés nos muestra que aún con nuestros propios errores, Dios convierte nuestros errores en oportunidades. Y ahora en la segunda etapa de la vida de Moisés, Moisés tiene que ir al desierto a aprender. ¿En dónde crees tú que aprendió más Moisés? ¿En la casa con su madre? ¿En la corte donde aprendió todas las ciencias y se graduó con honores? ¿O en el desierto? En este momento de su vida, pienso que Moisés aprendió más en el desierto. Porque los muchos títulos, la mucha gloria, a veces trae problemas, dolor, vacío, angustia, peligro, celos, envidias. Y ahora Moisés está en el desierto, siendo un don nadie y rodeado por ovejas. Allí terminó su carrera por el éxito. Quizá tú estés pasando por un desierto en esta hora. Da gracias a Dios. Quizás tú hayas sido rechazado por tus hermanos de la iglesia, inclusive señalado por tu familia, porque has cometido errores, porque te has equivocado. Pero déjame decirte que Dios no es solo Dios de los que hacen el bien. Recuerda, la Biblia dice que cae la lluvia y el sol sale sobre los buenos y los malos. Esto es porque Dios ama a todos. Quiere salvarnos a todos. No te va a salvar a ti por bueno, ni me va a salvar a mí por malo. Me va a salvar porque me ama. Te va a salvar porque te ama. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud cuando fracasamos, cuando cometemos errores? Indudablemente es de arrepentimiento. Si somos sinceros con Dios, Dios nos va a volver a poner en el camino inicial. ¿Cuál era el camino inicial de Moisés? Moisés nació para ser el libertador del pueblo de Dios, oprimido por el enemigo de Dios, en ese momento usando a Faraón y a los egipcios. Y ahora parece que se alejó del plan y Satanás está contento, pero Satanás no sabe que Dios va a llamar a Moisés nuevamente. Y esta vez Moisés va a hacer las cosas como Dios quiere que se hagan. No es tarde para ti, hermano.
No es tarde para ti, amigo, porque la Biblia es el evangelio de la salvación. No es el evangelio de la condenación. No es el evangelio para que nos sintamos en el desierto y perdidos, miserables y sin salida. No es así. Moisés pasó de ser príncipe a fugitivo, y tal vez tú lo hayas sido en algunos episodios de tu vida, pero me gustaría saber en qué episodio de tu vida estás ahora. ¿Estás en el primer episodio de Moisés? Es decir, cuando todo está bien, relativamente, ya es educado por su madre, luego en la mejor corte, estás viviendo en la mejor época, o estás en el segundo episodio de la vida de Moisés, luego de haber cometido errores, luego de haber fracasado, entre comillas, y ahora estás solo y te sientes derrotado. Déjamelo saber en los comentarios. ¿En qué episodio de tu vida te encuentras hasta ahora? Pero quiero decirte que en ambos episodios Dios salva. En ambos episodios Dios cumple sus propósitos. Aunque nosotros a veces arruinamos el propósito, Dios lo corrige y lo retoma. Qué bonito es Dios. Qué grande es Dios. Qué amoroso es Dios, que se fija en nosotros tan pequeñitos, habiendo tantos millones en este mundo, y dirige el camino de todos aquellos que quieren ser guiados por su Espíritu Santo. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Nosotros, hermanos, también estamos siendo oprimidos como el pueblo de Israel. Y no por 230 años. Nosotros estamos siendo oprimidos a lo largo de nuestra vida. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vivimos en un conflicto entre el bien y el mal. Y saben, nuestro corazón es el centro del conflicto. No es Irán con Israel, es nuestro corazón. Aquí es donde se están lanzando los misiles, las bombas. Aquí es donde se están detonando las armas. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué quieres hacer tú durante esta semana? La lección nos está invitando a un viaje maravilloso a través de las escenas del Éxodo. Nos ha llevado ante magníficas pirámides que aún permanecen. Nos está llevando ante reyes que se oponen a la voluntad de Dios y que utilizan todo su poder para destruir al pueblo de Dios. Pero nosotros vivimos en el siglo XXI, en donde aparentemente estas cosas no ocurren, y estás equivocado, porque Satanás ya no utiliza a Faraón. Ahora Satanás utiliza otros medios, las redes sociales, los juegos, la televisión, el cine, la música. Muchas son sus armas, hermanos. Ahora su arsenal es mayor y más efectivo. Y logra meterse en la ciudadela del alma de los creyentes y los tiene allí, apresados, pero ellos no lo saben. Ellos creen que están bien porque van a la iglesia. Ellos creen que están bien porque a veces dan los diezmos y ofrendas. Ellos creen que están bien porque no le hacen mal a nadie, aunque tampoco hacen bien. Y estamos apresados e engañados. Pero saben, Cristo vino a libertarnos. ¿Y cuándo ocurre la liberación? Cuando dejamos que Dios obre. ¿Cómo dejamos que Dios obre? Aceptando el llamado de Dios. Así como Moisés allí en el desierto aceptó nuevamente el llamado de Dios, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Dios no se olvidará de nosotros. Eso ténlo en tu mente. Nunca. Así se olviden quienes te aman aquí en la tierra o decían amarte. Dios nunca nos abandona, a menos que nosotros lo abandonemos por completo. Quisiera, hermanos, en esta semana dejarles una frase que me conmovió. Dios no me olvida. Dios no te olvida. Él me ve. Él te ve. Él me escucha. Él te escucha. Si estás afligido, Él te oye. Y lo más hermoso, Dios te salvará. Que Dios cumpla su propósito, hermano,
y amigo en tu vida durante esta semana, y que cada día puedas dedicar ese tiempo y ese espacio para esa entrega, para renovar tu amor por Cristo, tu deseo de salvar a otros, tu deseo de ser un instrumento en sus manos. Permitamos que así sea, así como las parteras, así como Jocabed y así como el mismo Moisés. Seamos usados por Dios para obrar el bien hacia otros, para testificar de nuestro Dios y para ser liberados muy pronto por su mano poderosa. Que Dios te bendiga y te conceda una maravillosa semana.